Lector de Criteria. ...8:34 de la mañana y este día martes 13 de mayo ya está con nosotros nuestro panelista de martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo le va, señor Valdivieso? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buongiorno, Connie. Buongiorno, sí, yo todavía estoy buenacera, Sí, estoy con eso. Ay, me siento exacto. cómoda en ese Me siento cómoda en ese idioma. Buenacera. Oye, Ya, pero yo volviste comentaba... a Chile, dejando el volvió. Papa instalado, estamos bien. Dejé el Papa Sí, instalado, ahora vamos a se ve volver a hablar bien, de Chile. se ve bien, pero yo tengo que decirte que desde allá yo trataba de seguir, lo dije acá al comienzo, la teleserie Procultura, que recordemos que el caso madre es el de Democracia Viva, que ayer tuvo noticia con la intención de prisión preventiva, pero finalmente queda con arresto domiciliario total la diputada desaforada Catalina Pérez, y era bien difícil seguirlo por la cantidad de información que salía. Y claro, yo en algún minuto de verdad tuve la sensación de que se había pinchado el teléfono del presidente. Después me di cuenta que no, que era el de Josefina Unneus y que a partir de ahí aparece esta conversación con el presidente. En fin, hay mucha información y como decía la Claudia, no todo es delito. De hecho, todavía no sabemos bien, no hay formalizados en este caso, digamos, específico, pero suena todo muy mal. ¿Qué es lo que... tratemos de separar, no sé si se puede a esta altura, Cristian, pero como la paja del trigo. Sí. ¿De qué es lo que realmente... ¿Puede afectar esto al presidente Boric? Estoy pensando no en el gobierno, en la figura del presidente de la República. A ver, separemos la paja y el trigo. A ver, Separemos. Intentémoslo. Yo creo que hay un tema que es, digamos, de índole legal, penal, que nosotros no sabemos, porque hasta ahora no hay, como dicen ustedes, no hay nadie formalizado, no hay nadie sancionado, no hay ninguna resolución de ninguna corte que diga que hay alguien culpable de algo. Uh-huh. Segundo, está el manejo político que tiene el gobierno y el manejo político que tiene el presidente en general y en particular respecto a este caso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una primera distinción, lo legal del manejo político, ¿verdad? Y de las implicancias políticas que esto puede tener. Segunda distinción gruesa, Democracia Viva no tiene nada que ver con Procultura. Está en la lógica de las fundaciones, si se quiere, ambas son por fundaciones. eso el caso madre yo digo que es por donde partió todo esto. Exacto. Pero, Tercero, Democracia Viva es una fundación que se constituye a partir del gobierno del presidente Boric, ¿verdad? Y que no tenía historia y no tenía ninguna trazabilidad anterior. Por lo tanto, aparece como una fundación que tiene todo lo aparentemente visible para ser una fundación que está hecha para no hacer lo que dice que va a hacer, sino que para desviar recursos públicos. Procultura es distinto. Tiene toda Procultura una es una historia. fundación también, Sí. como muchas otras fundaciones hay en el país, que desde el 2009 estaba trabajando en distintos temas y donde se incrementa su patrimonio o los ingresos que tiene a partir del gobierno del presidente Boric. Entonces son cosas distintas, parecidas pero distintas, y las ganas de sangre de uno y otro lado hacen que realmente todos tengamos, o mucha gente tenga un juicio anticipado respecto de los hechos. ¿Hay ganas de sangre? Yo creo que hay ganas de sangre en todos lados, así como hubo ganas de sangre en el mundo del Frente Amplio con el presidente Piñera, hoy día con el gobierno anterior, hoy día hay ganas de sangre desde la derecha con el gobierno, y también incluso no solo desde la derecha, sino que de otra gente que en algún minuto justa o injustamente fue apuntada por tener algún tipo de vinculación aparentemente ilegal con la política, y que de alguna manera dice, estos cabros me apuntaron y hoy día resulta que ellos son los apuntados. Por ejemplo, Marco Enrique, que recientemente estaba dando una entrevista y él se siente razonablemente molesto hoy día porque muchos lo apuntaron, muchos lo cuestionaron, y hoy día él parece que ser víctima de otros que aparecen como apuntados. Entonces hay ganas de vendetta en esto de lado y lado, y nadie está cuidando la política, porque lo que mira la sociedad en su conjunto es que aquí son todos frescos, son todos ladrones, que la política, independientemente de quién la ejerza, es abusiva y que están al servicio de ellos mismos y no de ser servidores del bien público, como aparentemente pasa. ahora... Dicho eso, Sí. Dale. No, dicho eso, termina tu idea, por favor. Dicho eso, los componentes legales de esto los está investigando la Fiscalía, hay que dejar que la justicia opere, y lo que hemos visto hasta ahora son las reacciones que ha tenido el gobierno y el presidente en particular. Y eso uno puede hacer un juicio político respecto de ello, pero son cosas que primero hay que separarlas, ¿verdad? Yo tengo un juicio político y un juicio comunicacional de que el gobierno se ha manejado... A ver, el gobierno hasta ahora se ha manejado de una manera razonablemente cautelosa
¿verdad? Y el presidente en particular fue enfático en decir que quería que las instituciones funcionaran y que no había nada que esconder. Que me diferenciándose del Frente Amplio. Y diferenciándose del Frente Amplio. Otra cosa es que el Frente Amplio apareció con una declaración muy a la defensiva, muy aguerrida. Y acusando espionaje. Ataquemos antes de que nos ataquen. Y atacando al fiscal Cooper directamente. De alguna manera, claro, y atacando al fiscal Cooper y acusándolo de espionaje político. Creo que son dos formas de enfrentar el tema que son distintas. Yo tiendo a pensar de que lo más razonable es la forma que está teniendo el presidente y su entorno político más cercano, más que la actitud que ha tenido el Frente Amplio, que es al final del día decir somos víctimas de un espionaje y de una conspiración general, que es la típica forma de defenderse los políticos cuando se sienten amenazados, en vez de decir, bueno, que la justicia opere. Y aquí creo que hay, y con esto cierro esta idea, aquí creo que hay una tensión entre el mundo del Frente Amplio y el gobierno o el presidente Boric en particular. El Frente Amplio, de alguna manera, creo yo, de alguna manera debe sentir que el presidente es ingenuo en la forma en que está encarando esto y que la idea de que las instituciones funcionen solo va a terminar afectando al gobierno, porque aun cuando no haya nada que esconder, las instituciones quieren atentar contra el gobierno. Y el Frente Amplio de alguna manera desacredita la idea del presidente. Y ahí hay una confrontación y una tensión. Y esto tiene que ver con que este es el último año del gobierno y que el Frente Amplio está en un momento electoral y no está dispuesto a ser víctima de esta suerte de conspiración que ellos están viendo. Creo yo que se equivocan, pero ahí hay una tensión, creo yo. Ya, ahora, cuando uno dice separemos lo relevante de lo importante o lo menos importante, es un hecho que el personaje Alberto Larraín se ha tornado, digamos, en un personaje, primero, que fue muy cercano o era muy cercano al presidente, eso lo sabemos, ¿cierto? Sí. Y que parece ser que en su momento, digamos, era muy cercano al presidente. De hecho, el presidente en estas conversaciones revela que lo quiso poner en algún minuto como ministro de Desarrollo Social, que de Salud. Y ahí entramos, perdona, Connie, entramos en una dimensión personal del presidente que han mostrado estas filtraciones, que lo muestran como alguien, digamos, poco prudente, poco riguroso o poco acucioso en la búsqueda de sus colaboradores, por una parte, y por otra... Que no es nada ilegal, pero... No es nada ilegal, pero poco acucioso. Y por otra con una actitud muy liviana, muy reflexiva, incluso irresponsable, en el cómo le pide control a sus propios colaboradores. Entonces, esa es la dimensión más como personal del presidente, lo que empieza a mostrar esto. Te fijas que es... Me dejo seducir por ciertos personajes que de alguna manera o me adulan o me dicen cosas que me hacen sentido o que tienen o están entroncadas con mis inquietudes de determinado momento, pero soy incapaz de tener un juicio crítico respecto de por qué me están planteando muchas cosas de las que me están planteando. Es importante hacer el punto de que la cercanía de Alberto Larraín era cuando Gabriel Boric era diputado. Yo creo que ni se imaginaba que iba a terminar en las monedas, porque la verdad es que fue bien sorprendente que hayan llegado a la moneda, por la manera en cómo se fue dando las elecciones, para que recordarlo. Entonces... Digo, no es que este señor se le acercó cuando él ya era presidente, sino por eso que estamos hablando hoy día del presidente. Claro. Una cosa es que el personaje, o sea quien sea, si tiene actitudes psicopáticas, como dice su exmujer, o no las tiene, a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa lo que sanciona la justicia. Pero independientemente de eso, es como el presidente actúa en ciertas circunstancias y habla de su manera de enfrentarse o de situarse en el poder o habitar el cargo, si queremos. Porque cuando él pensó llevarlo al ministerio X, Y o Z, sin cuestionarse mayormente las condiciones, las actitudes y la psicología del personaje, ya era un presidente electo, no era un diputado. Claro. Eso es lo que quiero decirte. Fíjate, entonces, esto también marca de alguna manera una suerte de derrotero de cómo el gobierno ha actuado en muchas situaciones, con una actitud, digamos, débil, ingenua, dirán algunos, irresponsable, podemos decir otros, una actitud muy condescendiente con los propios y muy apuntadora y muy enjuiciadora con los otros. Y eso es un problema cuando tú gobiernas y cuando tienes tanto poder. Entonces, creo que caso Procultura, hasta ahora, más allá de las aristas penales, legales que están por investigarse, hasta ahora ha develado un modo de actuar del gobierno y particularmente del presidente
Insisto, que algunos podrán tildar de Claro, ingenuos, otros van a poder tildarlos de inmaduro, O sea, irresponsable. a uno le costaría imaginar, por ejemplo, al expresidente Lago, Piñera, Jamás. No te lo imaginas. pidiendo, llamando por teléfono a una No te lo persona y imaginas. no Claro. te lo imagina. Entonces, Lo que no significa que no hayan tenido intenciones de interferir, interceder o tener control de una cierta situación. Pero Ahora, hay una obviamente no cosa- son ellos los que empiezan a llamar por teléfono para a recabar esa información, sino que mandan a su segundo piso, a O su primera pide, línea, claro, a pide pedir que una al- reunión en Palacio para conversar de un o tema que es relevante. o no en Palacio y la cantidad Exacto. de reuniones que uno se ha enterado de otros gobiernos Sí, que son po. en distintos lugares porque se entiende que en el ejercicio del poder hay cosas que son privadas. Son una cosa que yo creo que es súper delicada, además de las evaluaciones políticas y penales que se puedan hacer, es que también estamos en una cacería de brujas tremenda. O sea, si pasa que un día Cristian Valdivieso, no sé, yo me robé una gallina, va a decir, no, porque Cristian Valdivieso era amigo de ella también, pues trabajaban juntos. Entonces él también es bueno para robar gallinas. Es muy complejo porque uno no tiene un escáner mental para ver si aquella otra persona con la que alguna vez te relacionaste, se te cruzó en el camino, estableciste una relación humana, esa persona era buena, estafador, malo, delincuente. Es muy complejo. Es muy complejo, O efectivamente. sea, efectivamente, aquí hay personas que están apareciendo manchadas sin haber ni una sola prueba de que ha hecho algo ilegal, sino que más bien han sido víctimas. Sí. Como es el caso, por ejemplo, de la psiquiatra Josefina Uneus. hasta ahora, lo único que sabemos es que a ella le pincharon el teléfono. Mira, la verdad... Por sí. error. O sea, No por error. No, porque su teléfono sale registrado como teléfono de Alberto Larraín, que es su exmarido. Sí. Eso es la razón, ¿cierto? Ya, entonces es complejo, Claro. claro, pero la jueza hoy día acaba de hablar y decir que sí que estaba bien pinchado el teléfono. Entonces, yo creo que ese es un punto complejo como sociedad, no solo como política, Cristian. Obvio, porque hoy día estamos todos puestos en el atril de los posibles responsables de cualquier tipo de mala conducta, porque hay sed de venganza, hay sed de sangre, hay sed de impugnar o imputar a quien está al frente. Y en materia política eso es muy jodido, porque lo que finalmente terminamos haciendo es mancharlos a todos y por lo tanto no queda nadie habilitado para nada. Entonces es un gran problema. Oye, producto de esto quiero retomar algo porque la encuesta salimos siempre con cuál va a ser la lámina de los presidenciables y nos quedamos ahí, pero la verdad es que quizás esa sea la menos importante porque como es un trabajo de campo largo que se cerró hace ya demasiadas semanas atrás, quizás no es la mejor fotografía. Pero sí es una buena fotografía lo otro que aparece abajo por la metodología, porque son entrevistas persona a persona, la dificultad del tema migratorio a la gente, pero ya derechamente por convivencia, como le empieza a molestar en su día a día. La sensación de seguridad ya no como un tema amplio, sino también como te empieza a afectar en tu manera de funcionar, de no salir, de terminar. Como que yo creo que todas esas cosas también son el clima en el que se desenvuelve probablemente este año las elecciones presidenciales. ¿Cómo ves tú que si el discurso de los políticos está enganchando con esto que están mostrando todos los estudios de opinión y también criterios lo estamos Sí, a ver, mostrando? yo creo que efectivamente, si uno lo quiere ver como una fotografía que está desfasada, como una fotografía que te sacaron hace años y que de alguna manera no está actualizada, pero como película es buena. Una película que te muestra un poco el derrotero que ha seguido la sociedad y ha seguido el país en términos de ciertas subjetividades. Y claro, el tema migratorio es un tema que hoy día genera mucha tensión, mucha confrontación, muchos juicios y prejuicios, y que afecta, y desde el inicio, afecta principalmente a los sectores medios y medios bajos, donde se produce la mayor tensión y la mayor convivencia con el mundo migratorio. Además, con el mundo migratorio, la gente hoy día hace una suerte de amalgama entre la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado y los migrantes. Lo junta Y eso todo. lleva, así como a los políticos se los acusa a todos de estar manchados, ¿verdad? También se acusa o se responsabiliza a todos los migrantes de tener vínculos con o ser los generadores de la inseguridad y estar vinculados con la delincuencia. Es un problema tremendo. Entonces, cuando tú tienes entre medio una política que está absolutamente cuestionada y está impugnada desde el punto de vista de la sociedad e invalidada, se te acabó la intermediación. Y por lo tanto, cuando tú no tienes intermediación y además la institucionalidad en general está cuestionada, ¿verdad? Porque cuando decimos procultura, esto, lo otro, también no solo estamos cuestionando al gobierno, a los políticos, estamos cuestionando a la fiscalía, estamos cuestionando al ministerio, estamos cuestionando a la justicia. Entonces no te aparecen las instituciones como capaces de mediar los conflictos o las dificultades que aparecen en la sociedad. Y eso te lleva a que la gente empiece a ejercer autotutela, o empiece a tener juicios independientemente de lo que digan ciertas verdades públicas. Ya no existe la verdad, existe mi propia subjetividad
subjetividad solamente. Y en esa lógica, donde lo que se desborda es la subjetividad, bueno, los migrantes quedan en una posición de acusados independientemente de cuál sea la posición de cada uno de ellos y lo que le toque en este baile. Y eso es muy, muy complejo porque se empieza a generar una suerte de nacionalismo chauvinista donde los responsables de muchos de nuestros males tienen que ver con personajes que vienen de afuera y que son apuntados como si fueran todo una sola masa. Y es bien complicado que eso cambie en un año de elecciones, de campañas donde en general los candidatos los vamos a ver, o la tendencia que va a primar es un discurso bastante duro contra la migración. Sí. Es difícil que eso cambie. Cristian, yo quería preguntarte si estamos con el presidente hoy día en una gira importante, ¿cierto? Estuvo en Japón, ahora está en el comienzo de la cumbre CELAC en China, tratando también de hablar de otros temas. Hoy día fue bastante como duro defendiendo el multilateralismo, sin nombrar a Trump, pero acusando un poquito o apuntando a Donald Trump y este proteccionismo. ¿Puede eso ayudar al presidente Boric a salir un poquito de esto en lo que estamos metidos y en lo que está un poco enredado su gobierno en este minuto, no que creo. es Procultura? No creo. Yo creo que... ¿O va a ser al revés? Procultura va a, una vez más, como ha habido en otros casos, empañar, que han sido otros casos, pero empañar una gira en el exterior. Sí, yo creo que va a primar eso. Finalmente, en general, hemos visto que cuando el presidente ha salido fuera de Chile, los conflictos internos, el desorden interno de su propia coalición y las tensiones con la oposición terminan opacando completamente las giras internacionales del presidente. En algunos casos, el que mete la pata es él. La otra vez fue en India, ¿verdad?, donde se empezó literalmente a agarrar a combos con Donald Trump, en un contexto donde Chile no es nada, y él es el presidente de la República, no es cualquier actor. Entonces, algunas veces las empaña él por errores propios, otras veces se empañan las giras internacionales del presidente por las tensiones que hay dentro del país. Pero la agenda local, la agenda chilena, es la agenda que se está comiendo al país, se está comiendo al gobierno. Y lo que uno ve o puede proyectar a esta altura es que si esto sigue así y el gobierno no logra destrabar las crisis en las que está porque ya no tiene cierta credibilidad y su capital de credibilidad se ha ido agotando. Entonces es fácil apuntarlo porque rápidamente el juicio de la mayoría de la ciudadanía es sí, en realidad están implicados en esto o en realidad han sido negligentes en este otro tipo de cosas. Es fácil apuntarlo. Entonces el gobierno la va a tener muy difícil en el último año para poder hacer lo que otros gobiernos sí han podido hacer, que es repuntar en el último año en la aprobación ciudadana. Claro, es decir, este gobierno puede vivir la paradoja de ser un gobierno que tuvo una base de apoyo un 30 baja, siempre, pero mejor que otra, pero que no logró tener elasticidad alguna, y en el último año, ¿verdad?, la gente no se despide con un cierto cariño, con un cierto afecto y empieza a mirarlo más desde una óptica emocional, que una óptica desde la emoción del agradecimiento por lo poco o mucho que haya hecho, sino que se queda en la molestia, en la rabia, y el gobierno termina bajando. Eso sería algo inédito en todos los últimos gobiernos. Sabemos que las lunas de miel son cortas, sabemos que gobernar es difícil, pero en general lo que hemos visto es que en los últimos años los presidentes repuntan. Incluso el presidente Piñera, después del estallido social. Claro, la CEP mostró baja a un 22% de la aprobación del presidente y un aumento un 60 y tantos % de rechazo. La criteria también eso es preocupante. Criteria también mostró esa baja, ¿no? Claro, nosotros, todas las encuestas tienen distintas metodologías, sí. pero nosotros también registramos la mayor baja en la aprobación del presidente. Ahora CADEM también registra la mayor baja y nos han recogido todos los últimos episodios. Entonces, lo que se empieza a instalar con fuerza es la idea de un gobierno que no ha hecho bien la pega, y que además ha sido responsable por una parte y en otros casos incluso ha estado involucrado en hechos que rondan o bordean la corrupción. Entonces, si el gobierno no logra salirse de esta trampa donde la acusación hoy día es posible uso de fondos públicos para financiamiento de campañas políticas, que es una acusación gravísima. El gobierno tiene que lograr salirse rápidamente de ese pantano, porque si no se va... Y la Fiscalía tiene que mostrar datos también. Y la Fiscalía tiene que mostrar datos, porque si no se va a terminar hundiendo. Y la manera de salir de esto no es acusar a la Fiscalía, porque eso finalmente lo que hace es agudizar el problema más que empezar a decir, bueno, no tenemos nada que esconder. Bueno, de hecho, ayer la Fiscalía fue súper clara en la declaración de cuánta gente, cuántos involucrados tienen
acceso a la carpeta, porque en el fondo 21. Y han sido, viste que les empezaron a entregar acceso a la carpeta de manera no a todos al mismo tiempo, sino que de manera fragmentada. Entonces, no, si esto no tiene pies ni cabeza lo que hace el Frente Amplio. Pensemos lo siguiente, ya se empezaron a defender para las elecciones de alcalde y gobernadores diciendo que en ese minuto iba a estallar el caso Procultura porque lo iban a soltar a propósito de las elecciones de alcalde y gobernador. No pasó nada, el fiscal siguió investigando, abrió otras ramificaciones para no entregar la carpeta investigativa, sino que mantener una cierta cautela o silencio respecto de este tema. Entonces, ahora estalla el problema, y bueno, ahora viene la tesis de la conspiración. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estallado en septiembre, octubre, cuando fueron las elecciones anteriores? Hubiera sido la tesis de la conspiración antes, ¿te fijas? Entonces, esto es absurdo, que nada hace, nada teme. Tener contratos con el Estado no se supone ser un infringidor de la ley, ni mucho menos. Lo que sí acá hay que defenderse con claridad respecto de si hubo o no hubo financiamiento ilegal a las campañas políticas, que es una acusación gravísima. Gravísima. Bueno, pero el presidente yo creo que ha sido claro en su intervención, tú lo dijiste al comienzo, separarse un poco de esta tesis conspirativa y de persecución, y cuando habla ayer en Japón, después de bastante silencio, pero dice, caiga quien caiga, yo no estoy seguro de que no he hecho nada, no estoy parafraseando las palabras, pero en el fondo no tengo ningún temor que me revisen todo. Sí, por eso que en términos políticos creo yo que lo interesante es mirar de aquí en adelante si es que va a continuar o no la tensión entre ciertos partidos del oficialismo y el presidente Boric, porque lo que veo yo acá es a un Frente Amplio que en algún momento dijo, a ver. El presidente es ingenuo, el presidente está actuando por sí solo y el presidente no está viendo lo que nosotros vemos, que es una tremenda conspiración, y por lo tanto, en el último año donde nosotros vamos a ir a la elección y el presidente no va a la elección, somos nosotros los que vamos a pagar, vamos a hacer el pato de la boda de esto, vamos a salir a cuestionar y a tirar la teoría de la conspiración, política. Eso no es caiga quien caiga, sino que sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, exacto. Pero echándose al bolsillo de la institucionalidad. Echarse al bolsillo de la institucionalidad e incluso tensionando al propio gobierno. Claro. Porque cuando el Frente Amplio dice lo que dice, lo que está hablando es el nombre el que está hablando es el partido del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República está en contra o en oposición a lo que está diciendo el Frente Amplio, quiere decir que el presidente no está pudiendo liderar su propia coalición y lo pone en una posición de debilidad en el último año de gobierno. Oye, salió una declaración pública de Alberto Larraín. ¿Ya? Por el caso Procultura. Bueno, dice en el contexto, digamos, que esto está pronto a cumplir 2 años que se iniciará el caso Democracia Viva, que afectó a muchas fundaciones que llevan años de trabajo, entre ellas Fundación Procultura. Y dice, han vuelto a surgir en estos días una serie de supuestos o hechos descontextualizados que considero importante aclarar. Dice, 1, no hubo financiamiento político desde Procultura. Nunca se generó financiamiento desde la Fundación a la campaña presidencial de Gabriel Boric ni a ninguna otra campaña política, ¿ya? Después dice, los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior. Varios de los proyectos investigados, como el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, etcétera, las fachadas famosas, fueron promovidos bajo la administración de Sebastián Piñera, o sea, de ese gobierno. Sobre las transferencias, Sebastián Balbontín dice, mi pareja hace más de 5 años, no provienen desde Procultura, sino de mi cuenta personal, y no me he enriquecido en este proceso. Parte de los 4 puntos de la declaración de Alberto Larraín frente al caso Procultura. Son 8:57 de la mañana, tenemos que cerrar volando. Agradecidas, Cristian Valdivieso, como cada martes. Muchas gracias. Gracias. Lo que no aclara es por qué subió de 300 millones a 3.000 y tantos. Destinados a 3.000 y tantos millones los fondos destinados a Procultura. Y eso es lo que está... Ese es el punto. Eso es lo que se está investigando. Ese es el punto en cuestión. Sí. Y cerramos esta pauta de análisis con Isa Lobando.